su trabajo en toda la escuela. Tendrían hilos comunes con los cuales trabajar. Un colega me puede decir, pero profesor Julio, en algunos casos, el eje articulador que se decide para mes de marzo, para mes de abril, por ejemplo, no me ayuda a mí que quiero enfatizar mucho más en matemática. Perfecto, pero de repente pueden usar otro. De repente la institución puede plantear la posibilidades de trabajar con dos ejes articuladores en el mismo mes. Dependiendo, entonces el maestro o la maestra dice, bueno, esto de acá, este eje articulador me va a ayudar mucho en comunicación, en matemática, en personal social, en arte, hasta en educación física, pero para ciencia, matemática y EPT hay otro eje articulador que vamos a usar. También puede ser decisiones, ojo, siguen siendo decisiones de la institución educativa en el trabajo colegiado que ustedes deben desarrollar. O sea, no hay en este momento, no hay una norma que establezca cuáles son los ejes articuladores de este año. Más bien lo que ha quedado y lo que ya se está diciendo, porque también lo dice la 048 del 2022, es que son las instituciones educativas las que tienen que ir planificando cómo van a orientar este proceso de planificación curricular, más aún cuando estamos hablando de una planificación en un contexto de educación híbrida. Entonces, queda más bien en el camino, en el punto de la institución educativa, ¿ya? Muy bien, vamos a revisar entonces justo a partir de las preguntas que me han estado haciendo, algunos aspectos claves que identificamos en la programación curricular anual, ¿ya? ¿Qué decíamos nosotros? Siempre partimos de un contexto, sea cual sea, estemos donde estemos, en Vendaní, en el Callao, en Huánuco, en Arequipa, en cualquier región que estemos trabajando, hay un contexto del cual partimos, ¿no? Un contexto macro, que es el país, un contexto medio, que es la región, un contexto un poquito más local, que es el distrito, y hasta posiblemente yo puedo llegar a la comunidad, al anexo poblado donde estoy trabajando, donde está nuestra escuela. Entonces habíamos puesto el caso de esta profesora Ángela, docente de sexto grado de primaria, de una institución educativa del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. Ese es el contexto. ¿Y qué habíamos visto ahí? Y justo viene la pregunta, lo que me decían, ¿cómo voy a plantear mi situación significativa? ¿Cómo voy a plantear esas situaciones significativas que voy a trabajar? ¿Qué me dice? Que en el contexto yo encuentro potencialidades. Artesanía, arte, cultura, diversidad étnica en el distrito, en la región, diversidad cultural, diversidad geográfica, productiva, social, potencialidades del contexto. Presencia también de juegos, saberes, tradiciones, costumbres diversos desde la identidad cultural de esas comunidades. Todo eso son las potencialidades. ¿Y cuáles son las demandas del contexto? Valorar la diversidad cultural de la región y el distrito, desarrollar una convivencia intercultural que valore, comparta saberes, tradiciones y costumbres, que responda a la situación de aislamiento, miedo, tristeza, temor que han vivido los niños y niñas por efecto del COVID-19. Esas son las demandas. Entonces tengo potencialidades en mi contexto, tengo demanda en mi contexto, ¿ya? Y tercero, tengo necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Recuerdan ustedes que yo les había presentado unos datos sobre los resultados de la evaluación censal a niños y niñas del cuarto grado, y había usado también otro del segundo grado unos años antes, 2019, 2017 creo, ¿no? Un estudio de UNICEF sobre la región de Ucayali, específicamente la zona de Coronel Portillo, ¿no? Y identificamos, construido, ojo, estoy haciendo una construcción teórica, cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes en ese contexto de la maestra Ángela, ¿no? Y estoy mirando, solo voy a hacer un zoom a 4 competencias. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, resuelve el problema de gestión de datos e incertidumbre y construye su identidad. ¿Y cuáles son las necesidades donde yo tendría que hacer énfasis en leer diversos tipos de textos? Ahí tengo que hacer acercamiento a la lectura de diversos tipos de textos con estructura simple y algunos elementos complejos, hacer énfasis en la realización de inferencias a partir de lectura de diversos tipos de textos, mejorar los procesos de comprensión lectora y análisis de textos. Miren, estoy haciendo necesidad de aprendizaje.
Profesor Julio, pero ¿de dónde yo voy a sacar esa necesidad de aprendizaje? Del diagnóstico, del diagnóstico, del diagnóstico que me permite ver cuál es el nivel real de aprendizaje de mis estudiantes respecto al desarrollo de la competencia. Ese diagnóstico que ya les dije, puedo hacerlo desde las evidencias que he recogido el año pasado, pero ahí tengo un requisito indispensable. Las evidencias que he recogido el año pasado deben ser evidencias donde me muestren actuación compleja de la competencia. No pueden ser pequeñas fracciones y voy a juntar las fracciones y con eso voy a hacerme una idea de la competencia. Eso no es dable. Entonces, si no tengo evidencias donde se muestre actuación compleja de los estudiantes, ¿qué tendré que hacer? Tendré que elaborar una propuesta de situación, de evaluación para hacer un diagnóstico del nivel de desarrollo de la competencia, el nivel real de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Y con eso de ahí identifico necesidades de aprendizaje. Entonces, para yo plantearme una situación significativa, yo tengo que acudir a las potencialidades del contexto, a las demandas del contexto y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. A esos tres elementos tengo que acudir. ¿Puedo acudir también al calendario comunal? Por supuesto, porque es parte de la potencialidad del contexto. La potencialidad del contexto es calendario. Pero no puedo solo acudir al calendario, porque me quedaría corto, me quedaría solo en un aspecto. No, tengo que ver también qué demandas me está produciendo ese calendario comunal y eso articularlo, hacer una triada a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Es más, ya les había señalado que el maestro Luis Retel señala que lo más importante no son las necesidades, sino son los intereses de aprendizaje de los estudiantes, que sería otro elemento más. ¿Qué le interesa aprender al estudiante? Plantea, ¿no? Y no solo lo plantea él, lo dice el currículo nacional. Entonces, son diversos elementos de donde yo puedo trabajar para plantearme la situación significativa. Y entonces aquí he identificado algunas necesidades, por ejemplo, solo por ejemplo, en la competencia escribir diversos tipos de textos, necesito trabajar, enfatizar el uso adecuado de recursos ortográficos para darle sentido y coherencia al texto, necesito que el estudiante comprenda y aprenda a hacer revisión, reflexión sobre los textos que va escribiendo, plantear la necesidad de tener un primer borrador, un segundo borrador, etc., ¿no? En cuanto a la competencia, resuelve problemas de gestión de datos, incertidumbre, necesito trabajar actividades que le permitan a los estudiantes recoger datos, elaborar e interpretar gráficos, elaborar conclusiones en base a los datos recogidos, a los gráficos elaborados. Ahí, por ejemplo, a mí me interesa mucho esa competencia en matemática, porque ¿qué sucede en secundaria? Chicos de quinto año de secundaria no pueden leer, no pueden interpretar un gráfico de barras, un gráfico estadístico, no lo pueden interpretar. Y eso pasa porque normalmente en la primaria trabajamos muchos aspectos de algoritmo, de sumar, restar, multiplicar, pero no vamos a estos procesos más bien donde el estudiante pudiese recoger, procesar información, producir información, elaborar conclusiones a partir del análisis que hace de los datos y gráficos que ha elaborado. Entonces puede ser que ese sí fuera una de las necesidades y hay que ver cómo estamos, ¿no? Y después eso seguir en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria hasta que se vaya. Yo me he sorprendido, por ejemplo, con la evaluación que se hizo para los estudiantes que han postulado a la Universidad de San Marcos el año pasado, y hay un gráfico muy simple presentado, pero que ha tenido muchas dificultades de parte de los estudiantes. Seguro también tiene que ser por este problema de la pandemia, ¿no? Y por último, en la competencia Construye su identidad, hemos visto pues que necesitamos actividades que permitan regular emociones, reconocer la de los otros, relacionamiento, vínculos afectivos positivos con otros, valoración, identidad cultural, diversidad cultural, justamente para construir la identidad de este estudiante, ¿no? Entonces, miremos, hemos visto que tenemos potencialidades, tenemos demandas, tenemos necesidades de aprendizaje. Con esos tres elementos, yo puedo formularme situaciones significativas, puedo plantearme, ¿no? Temas ejes, ojo, los temas ejes no necesariamente los voy a sacar de lo que el MINEO me dio, también tengo que ver en mi comunidad, en mi contexto, en mi escuela, qué temas ejes yo puedo trabajar.
Por ejemplo, planteó que un tema eje necesario de trabajar en la región Ucayali, específicamente Yarinacocha, tiene que ver referido al bienestar socioemocional. Porque hay datos que nos dicen pues que los chicos y chicas no están desarrollando esas potencialidades con mucha amplitud. Entonces planteo un tema de bienestar socioemocional. Luego he recogido algunos temas que vienen del propio Mineo, los he retrabajado porque el año pasado hablaban del bicentenario en algunos de los casos, eso lo he sacado, he puesto otros, y así para irnos planteando. ¿Por qué necesito tema ejes? Porque nos permiten articular la planificación curricular y establecer hilos comunes de planificación. Profesor Julio, ¿pero yo puedo trabajar sin temas ejes? Sí, puedes trabajar sin temas ejes, porque la misma norma no te establece esa exigencia ni nada por el estilo. Pero la recomendación es más bien que si son una institución educativa de 4, 5, 6 maestros o más, deberían de tener temas ejes para que tengan hilos comunes, temáticas comunes que le permitan planificar en trabajo colegiado. Porque ese es mi interés, esa es mi mirada. Más bien recuperar, valorar, fortalecer el trabajo colegiado, ¿no? Entonces, en función a esos temas ejes, habíamos visto el tema eje 1, bienestar socioemocional, y nos habíamos planteado ya el título de una experiencia de aprendizaje. Y ese título de la experiencia de aprendizaje es Nos reencontramos y fortalecemos nuestra identidad en la diversidad. Ya nos habíamos planteado ese título, ¿no? Por lo tanto, y vemos que podemos trabajar ahí 3 competencias. Y decir, profesor Julio, pero ¿no puedo integrar más áreas? Sí, pueden integrar más áreas. En el ejercicio que hoy le voy a presentar, solo estoy integrando 3 áreas, 3 competencias. Nada más. En personal social, construye su identidad. En comunicación, son 4 en realidad, porque en comunicación se comunica oralmente y escribe diversos tipos de textos, pero mi énfasis va a ir en escribe. Y en ciencia y tecnología, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Correcto? Entonces, estoy planteando una propuesta de experiencia de aprendizaje integrada, ahí tengo el título, y voy a trabajar con 4 competencias. Construye su identidad, se comunica oralmente, escribe diversos tipos de textos, indaga mediante métodos científicos. Profesor Julio, ¿y las otras áreas qué van a hacer? Las otras áreas formularán una situación significativa que se adecue un poco más a las necesidades de esas áreas. Y puedo plantearme dos experiencias de aprendizajes integradas. Una que reúne algunas áreas comunes en el marco de una situación significativa y otra que reúne a las otras áreas en el marco de otra situación significativa. Pero tengo los mismos elementos ejes, simplemente que lo estoy planteando de manera distinta, para no amarrar en una temática muy social a matemática, a educación física, sino más bien comenzar a mirar cómo les voy dando soportes a esas áreas. Entonces, acá tengo una de las maneras de hacer programación y acá tengo la otra, ¿no? Que también se los había planteado. Voy a mirar aquí, solamente voy a hacer una experiencia de aprendizaje específica, y aquí voy a mirar a igual el tema es que bienestar socioemocional, el título de experiencia de aprendizaje, reconocemos y fortalecemos nuestras emociones, y más bien voy a ver a las competencias del área personal social, pero al ser mi primera experiencia de aprendizaje, voy a trabajar solo una competencia, construye su identidad, porque lo que quiero buscar es preparar condiciones para encontrarnos, para reencontrarnos con nuestros estudiantes y darles un soporte socioemocional adecuado. Entonces, tengo 2 posibilidades de planificación, una experiencia integrada y otra una experiencia específica, ¿correcto? Y para ello nos formulamos, recuerdan en las actividades pasadas, situaciones significativas para ambos, ¿ya? Y ahora también lo vamos a ver. Entonces ahora más bien, yo les voy a pedir y se va a repartir ya de acuerdo con que el tercero no va. Tercero no va porque netamente está dirigido a una competencia que es la competencia de ciencia y tecnología, indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento, ¿no?
porque ahí dice, indagamos sobre los cambios físicos que se producen en mi persona cuando me enfrento a situaciones que provocan diferentes emociones, valorando la diversidad cultural. La segunda pudiese ser con algunos pequeños matices que ayuden mucho más a las competencias de comunicación. Describe diversos tipos de textos y se comunica oralmente en su lengua materna. La primera, en cambio, deja elementos para que las competencias de comunicación puedan desenvolverse. ¿Por qué? Porque van a proponer estrategias y juegos lúdicos para compartir, aprender y reencontrarnos con nuestros compañeros. Entonces, va a haber oralidad, va a haber escritura, van a escribir seguro, van a redactar algunos tipos de juegos, van a hacer seguro algunos tipos de textos instructivos, reconociendo y regulando nuestras emociones, ¿no? Es decir, vamos a ir desde las ciencias, cómo es que se presentan estas emociones en la persona, en el sujeto, y desde construye su identidad, vamos a regular esas emociones y que permitan fortalecer la autoestima, valorando la diversidad cultural en nuestra comunidad y región, ¿ya? Entonces, solo por pequeños matices, la primera sería mucho más, digamos, más adecuada, más pertinente. La segunda, simplemente unos pequeños cambios y tranquilamente el propósito funcionaría, ¿ya? Entonces, esa es una primera mirada para que vayamos viendo cómo hemos ido trabajando, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a ir a un ejercicio concreto, que es un poco lo que me estaban preguntando. Vamos a proponer una experiencia de aprendizaje integral primario, donde vamos a ver solo 3 aspectos: situación significativa, y el reto, por supuesto, el propósito de aprendizaje y el producto u actuación, ¿ya? Las 3 cosas vamos a ver. Quería comentarles algo, y es algo que yo se los decía el primer día. Uno va construyendo, va redactando tanto el título, la situación significativa, el reto, y luego cuando ya pasa a formular el propósito, el producto, se da cuenta que algunos aspectos de lo que construyó en la situación significativa no están ayudando. Si ustedes comparan esta situación significativa con la situación significativa que presentamos el, el día 2, ¿ya? Cuando justamente trabajamos situaciones significativas, van a ver que es distinto, que es diferente, que se ha modificado. Miremos bien, ¿qué decía, no? El título sigue siendo el mismo, ¿ya? Nos reencontramos y fortalecemos nuestra identidad en la diversidad. Pedro y María son 2 amigos que viven en el centro poblado de San Juan de Yarina. Durante la pandemia han vivido diferentes situaciones de temor, tristeza, alegría, al lado de sus familiares. Ese día están conversando en el parque y ven llegar a 2 amigos que estudian con ellos desde el primer grado. Ahora ingresarán al sexto grado. Los amigos dialogan sobre lo que ha pasado. María: mira Pedro, ya regresaron Jorge y Juana. Dice que se fueron dentro del monte a una comunidad con sus abuelos. Ellos son shipibo-conivos. Pedro: sí María, también han llegado Felipe y Margarita. Ellos se fueron a Lima, desde ahí han estado enviando sus trabajos a la profesora. María: mi mamá me ha contado que en el aula ahora también estamos 2 niños que viven en una comunidad lejana de Perú. Pedro: ¿qué costumbre tendrán ellos? ¿Y nuestros amigos cómo habrán vivido la pandemia? De algunos no sé qué les ha pasado, solo sé que hubieron muertos y enfermos en la comunidad. Pedro y María saben que van a regresar al colegio a terminar su primaria. Se preocupan porque deben tener mucho cuidado para no contagiarse el COVID. Ellos tienen algunas dudas. ¿Cómo van a recibir a sus compañeros que hace tiempo no se ven? ¿Van a jugar juntos? ¿Los abrazarán? ¿Qué cambios se habrán producido en ellos y sus compañeros? ¿Qué nuevas costumbres traerán sus compañeros y los nuevos niños a la escuela? Se preguntan entonces, ¿qué estrategias o acciones podemos proponer para reencontrarnos, aprender y compartir con nuestros compañeros y compañeras, cuidando nuestra salud, fortaleciendo nuestra autoestima y valorar la diversidad cultural de nuestra comunidad? El reto ha sido cambiado. Frente a lo que planteamos la vez pasada, ha sido cambiado. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que ver que el reto tiene que ser coherente con el propósito de aprendizaje y hilar también con la situación significativa, ¿no? Entonces, el propósito de aprendizaje es: proponemos estrategias, juegos lúdicos para compartir, aprender y recordarnos con nuestros compañeros, reconociendo y regulando nuestras emociones, que nos permita fortalecer nuestra autoestima, valorando la diversidad cultural de nuestra comunidad de región. Ahí estoy viendo, por ejemplo, que hay
hay un problema de redacción, si ustedes revisan, que tiene que ser nuevamente mejorado, ¿no? Estoy reiterando ahí una palabra que no es adecuada, ¿no? En una misma oración. Nuestra, nuestra y nuestra. Y hay que mejorar la redacción. Por ejemplo, ¿por qué les indico esto? Porque no podemos pensar que ya lo que hemos trabajado es cerrado. No. Cuando uno lo va leyendo y releyendo y va pasando y va construyendo otros elementos, pues va encontrando ciertos elementos que necesitan mejorar. ¿Qué competencia vamos a trabajar? Escribe diversos tipos de textos, se comunica oralmente, indaga mediante el método científico y construye su identidad. 4 competencias vamos a trabajar en el marco de este propósito de aprendizaje, el reto y la situación significativa que hemos visto. ¿Y cuál es el producto? Vamos a elaborar un álbum o video que refleje mis características personales y juegos tradicionales de mi comunidad y región que me permita fortalecer mi identidad y valorar la diversidad cultural. ¿Correcto? ¿Y qué características tiene que tener este producto? Voy a escribir o representar un juego tradicional de la comunidad, voy a utilizar adecuadamente los recursos ortográficos, voy a valorar la diversidad cultural expresada en un álbum, voy a reconocer mis emociones y expresarlas y autorregularlas, y voy a indagar sobre los cambios físicos que se producen cuando enfrento diferentes emociones, ¿no? Si ustedes ven, estas características del producto son pequeños rasgos de las competencias que he decidido trabajar. Son algunos rasgos, porque no estoy desarrollando plenamente las competencias. Es un producto integrado. Estoy intentando que recoja algunos aspectos de la competencia, pero no lo voy a lograr, no voy a mirar en este producto con plenitud todos los aspectos y criterios de la competencia. No, solo veo algunos rasgos de la competencia. Por eso es un producto integrado. Debería de haber productos específicos también. Entonces, si yo ya tengo el propósito de aprendizaje, ¿cuáles son las características que debería tener un propósito de aprendizaje integrado? Uno, el propósito es lo que se espera, eso lo sabemos, que el estudiante logre cuando terminemos la experiencia de aprendizaje. Se vincula a la situación significativa, se vincula a las competencias que nos estamos planteando desarrollar y debe proponer una ruta clara de la actuación compleja del estudiante. Por lo tanto, tiene esos elementos que siempre debo de estar buscando. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a proponer estrategias, juegos lúdicos, ¿no? Va a Maestro, tener que... ¿sería ¿sí? como los criterios de evaluación? No, 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 no. Todavía no, todavía no. Eso lo vamos a ver con mayor detalle ya mañana cuando miremos criterios de evaluación. Solamente estamos viendo algunas características, algunos rasgos de la competencia. El criterio sí tiene que ser directamente relacionado con la competencia. Aquí, en cambio, estamos viendo rasgos del producto integrado. ¿Qué limitación tiene un producto integrado? Que no me permitiría ver todos los criterios de la competencia, porque si no, entonces el producto pues sería un enorme monstruo. Es imposible que tengamos un producto integrado que me permitan ver todos los criterios de las 4 competencias que me he planteado. Esa es la debilidad de un producto integrado. Por eso es que tengo que pensar en productos de proceso que me vayan dando esos productos, sí, los aspectos centrales de los criterios de evaluación de las competencias que estoy colocando, que estoy poniendo en juego, ¿no? ¿Qué características tiene un producto integrado? Es que las diferentes áreas y las competencias asociadas a esas áreas aportan al producto, van aportando al producto. Pequeños rasgos, como le decía, solo rasgos. Si ustedes ven, vamos a ver que aquí estamos hablando de la competencia escribe y de comunicación. Aquí estamos hablando de construye, y acá indaga, que tiene que ver con ciencia y tecnología. Se presenta rasgos de las competencias, no está desarrollando plenamente las competencias, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre tengo que ir pensando es cómo desde las competencias aportamos a ese producto integrador, a ese producto integrado que articula todas las acciones que estamos haciendo. Pero en paralelo, en el desarrollo de las actividades, debería tener productos de proceso, productos específicos que me ayuden a ver con claridad el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante respecto a esas competencias que quiero yo visualizar y ver
claramente, ¿no? Eso ya lo señalamos, por ejemplo, ¿no? Acá uno puede ver características del producto integrado, acá hay orientaciones de la competencia asociada a comunicación, son estas dos, orientaciones de la competencia asociada a personal social y orientaciones de la competencia asociada de ciencia y tecnología. Son rasgos nada más, ¿correcto? Profesor Julio, disculpe, ¿Sí? ¿me permite una consulta? Sí, claro que sí. Es en cuanto a los propósitos de aprendizaje. Uh-huh. Si bien es cierto, es lo que queremos lograr en los estudiantes, pero si nosotros, eso quisiera que me aclare un poquito, pero si nosotros vamos al programa de primaria, al currículum, cuando dice propósitos de aprendizaje, y netamente se refiere a competencias, capacidades, desempeños, enfoques transversales. Y estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que lo presento al lado de la competencia. Por eso es que lo presento al lado de la competencia. Sí, justamente porque en algunas veces que he podido participar, incluso había esa confusión, o sea, a veces así de saberes previos, ¿cuáles son los propósitos de aprendizaje? Y todo el mundo decíamos lo que queremos lograr. Y bueno, los que nos teníamos como facilitadores, no, ¿qué dice en el currículo? ¿Qué dice en el programa de primaria? Son las competencias, son las capacidades, los desempeños, los enfoques transversales. Por eso que le hacía para que aclare un poquito. Sí, por eso es que las competencias están ahí. Es más, tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? 100%. Lo que quiero lograr con las competencias. Porque si no están las competencias ahí, y por eso es que también les muestro aquí esos rasgos que yo estoy planteando del propósito, están con las competencias. Pero el problema es... esas características del producto que sí ha venido en las experiencias de aprendizaje de Aprende en Casa, pero ¿viene a ser los criterios en sí? No, todavía no. No, parecidos, ¿no? Todavía. Son parecidos, nos van a ayudar muchísimo, eso sí, mañana lo van a ver. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Maestro Julio, por favor, luego mejor conversamos porque si no se va a cortar a cada momento, ¿ya? Al final conversamos, dialogamos un poco, por favor, ¿ya? Si no, vamos a cortar la presentación. Van apuntando y con todo gusto, ¿ya? Miren, ahora veamos, lo que les he planteado ahí es una experiencia integrada, ¿correcto? Vuelvo a insistirles, trabajé sobre un mismo eje, trabajé sobre potencialidades, sobre demandas y necesidades de aprendizaje. Y planteamos una experiencia integrada. Y desde ahí, en la sesión pasada, planteamos una situación significativa, ahora hemos planteado un propósito y hemos planteado un producto. Pero miremos qué sucedería si yo decido trabajar una experiencia específica, que, ojo, es válido. No es que yo tengo que trabajar solo experiencias integradas, no. Sería bueno que trabajen experiencias integradas y que eso pueda, pues, potenciarse mucho más, por supuesto que sí. Más aún siendo ustedes de primaria. Ustedes tienen una enorme facilidad de poder trabajar experiencias integradas. ¿Por qué? Porque son las maestras de aula, son los maestros de aula. Y ustedes mismos pueden poner los horarios en los cuales van a ir trabajando las diferentes sesiones en comunicación, en ciencia y tecnología, en matemática, en personal social, en arte. Entonces ustedes van a colocar esa programación y por lo tanto podrían preparar sin ningún problema la experiencia integrada. En cambio, en secundaria, eso no juega así, porque las actividades tienen que estar jugando con los horarios de los profesores. Eso es mucho más complicado. Pero igual quería que ustedes miren una experiencia de aprendizaje específica. En este caso, he cambiado el título, porque solo me voy a orientar a personal social. Reconocemos y fortalecemos nuestras emociones. Esa va a ser la experiencia de aprendizaje específica, ¿ya? Miremos entonces, dice. Y sigo con el mismo eje articuladora, que es lo que yo quería mostrarles. El mismo eje articulador me ha servido para una experiencia integrada y ahora me va a servir para una de las competencias de personal social y la experiencia es reconocemos y fortalecemos nuestras emociones. Y dice, Pedro y María son dos amigos que viven en el centro poblado de San Juan de Yarina. Durante la pandemia han vivido diferentes situaciones de temor, tristeza y alegría al lado de sus familiares.
Han vivido momentos muy tristes por la muerte y enfermedad de algunos familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, ambos también han vivido situaciones alegres y llenas de emoción. El papá de Pedro lo llevaba muy lejos a pescar en el río. Esos días de pesca eran de alegría y risas con su papá. Algo parecido vivió María. Ella caminaba todos los fines de semana a la chacra, visitaban sus animalitos y jugaban con sus hermanos en una pequeña laguna que está en el terreno de su mamá. Pasaron lindos momentos con sus hermanos. Pedro y María saben que van a regresar al colegio y terminar su primaria. Se preocupan porque deben tener mucho cuidado para no contagiarse del COVID, pero a la vez sienten una enorme emoción y alegría porque volverán a compartir con sus amigos y compañeros. Ellos se preguntan, ¿cómo van a recibir a sus compañeros que hace tiempo no ven? ¿Van a jugar juntos? ¿Los abrazarán? ¿Qué situaciones habrán vivido ellos? ¿Habrán llorado, sufrido y reído igual que ellos? Les proponemos a ustedes, estudiantes de sexto grado de primaria, que asuman el rol de promotores de una buena convivencia y reencuentro con nuestros compañeros y compañeras. ¿Cómo podemos ayudar a Pedro y María a reconocer los sentimientos que han vivenciado y aprender a regularlos? Entonces, miren, ve, he utilizado, simplemente le hago la vuelta, sigo manteniéndome sobre el eje articulador, es otro título, la experiencia, y le he comenzado a dar una tonalidad netamente de la competencia construye. No había visto. Social. Solamente en ese marco me he quedado. Como más grande ya. Entonces, propósito de aprendizaje. Reconocemos nuestras emociones aprendiendo a regularlas en diferentes situaciones. Nada más. Competencia. Construye su identidad. Capacidades. Estoy tocando 3 de las 4 capacidades. No estoy tocando las 4 capacidades. ¿Qué capacidades se van a trabajar? Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones y reflexiona y argumenta éticamente. Entonces, nuevamente vuelvo, ¿no? Nos hemos planteado, estoy en el mismo eje articulador de bienestar social, hemos cambiado el título, es diferente a la experiencia integrada, acá es reconocemos y fortalecemos nuestras emociones, y he centrado toda la situación significativa a las emociones, a cómo nos sentimos y a cómo lo regulamos. Y el reto también apunta ahí. Por lo tanto, el propósito es reconocemos nuestras emociones aprendiendo a regularlas en diferentes situaciones. Competencia, construye su identidad, capacidades, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones y reflexiona y argumenta éticamente. Producto, elaboramos un cómic o historieta del momento más emotivo que hemos vivido al retornar a la escuela y encontrarnos con nuestros compañeros y compañeras, reconociendo las emociones que hemos experimentado y cómo aprendimos a regularlos. Es decir, el estudiante va a elaborar un cómic, una historieta, de un momento que ha vivido cuando retornó a la escuela y se encontró con sus compañeros, ¿no? Reconociendo qué emociones tuvo, qué emociones sintió y cómo las reguló. Pero en el transcurso, para llegar a ese producto, voy a tener algunas actividades previas, ¿no? Que son parte de las sesiones que voy a desarrollar en esta experiencia de aprendizaje. Y ahí voy a tener algunos productos de proceso, si se quiere decir, de esta competencia. Va a elaborar un perfil personal reconociendo las emociones que experimentó al retornar a la institución educativa. Va a elaborar un organizador visual que permite identificar diferentes situaciones donde expresa emociones y redacta una situación de conflicto o tensión emocional que haya vivido con su familia o compañeros y describe las emociones que sintió y cómo las reguló. ¿Correcto? Todos estos 3 elementos que he trabajado como parte del proceso le deben servir al estudiante como insumo para poder elaborar su cómic y su historieta de una manera mucho más adecuada. Entonces tengo los insumos y aquí voy a tener un producto final. Los productos de proceso serán interesantes, serán muy importantes y acá veré cómo plasmará esos elementos que estoy esperando yo que plasme el estudiante, ¿no? Igual, en este caso, más bien las características del propósito de aprendizaje específico es que igual lo vinculo con la situación significativa, pero se vincula con las capacidades que se esperan desarrollar. El propósito es lo que se espera que el estudiante logre finalizar. Debe proponer una ruta clara en la actuación compleja del estudiante que permita la movilización articulada de las capacidades de la competencia. En cambio, cuando es una integrada, lo que estoy esperando es que diversos aspectos de la competencia se movilicen de todas las competencias que están involucradas. Acá tengo, por ejemplo, una misión, una miradita sobre cómo el producto
y las actividades previas al producto se vinculan con las capacidades de la competencia. Por un lado, por ejemplo, cuando esté elaborando mi perfil personal, reconociendo emociones, voy a trabajar, se valora a sí mismo, también autorregula sus emociones, pero autorregula sus emociones lo voy a volver a trabajar cuando esté mirando un organizador visual, esté elaborando un organizador visual donde expreso las emociones, y lo voy a volver a trabajar cuando redacte una situación de conflicto o tensión y señale qué emociones sentí, cómo las regulé, pero también trabajaré y reflexionaré y argumentaré éticamente sobre cómo soluciono esos problemas y situaciones de conflicto o tensión con mi familia o con mis compañeros. No he trabajado y no se ven rasgos, ¿no?, de la capacidad, vive su sexualidad de manera plena y responsable. En este caso, esta experiencia solo está movilizando 3 capacidades de la competencia. ¿Correcto? Esa es un poco la mirada que tengo que tener. Entonces,